Señor los bendiga mucho. Amén. Yo quiero seguir algo que hemos comenzado la semana pasada, y es entender y comprender que necesitamos hacer lugar, diga conmigo, hacer lugar, ¿no? Pero para Jesús. ¿Cuántos limpian su casa? A ver, espero que todos levanten la mano. Por favor, ¿no? Y hace un tiempito atrás yo limpié el garage. El garage es mi sector, donde todo, ¿qué hace uno? Lo mete ahí adentro, ¿no? Y llegó el momento que no entraba ni el auto ya. Tenemos que entrar así, abrir la puerta así, pues no. Y uno hace lugar para, muchas veces, para que la casa esté más limpia, ordenada. Hacemos y preparamos lugar en el trabajo, ¿cuántos me dicen amén? Para poder trabajar mejor, desarrollarnos. Pero quiero hablarles de poder hacer lugar en nuestros corazones para Jesús. Y usted va a ver que muchísimas veces estamos tan distraídos, estamos tan ocupados, estamos tan afanados, que perdemos esa posibilidad de que Jesús esté en un lugar de preferencia. Usted sabe que Él quiere ser nuestro Señor. Cuando lo hemos recibido en nuestras vidas, hemos dicho: Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pero nos gusta la parte de Salvador, pero no nos gusta la parte de Señor. La parte del Señor significa que es nuestro dueño, que quiere lo mejor tuyo y mío, que es el que gobierna, que tenemos que estar bajo su gobierno. Y es ahí donde como cristianos comenzamos a flaquear, porque nos gustan los beneficios, pero no nos gusta el costo. Nos gusta celebrar muchas veces la Santa Cena, pero muchas veces no nos gusta comprender qué significa esto. ¿Qué significa la cruz? Usted sabe que cada reunión de Santa Cena hay una oración que está en mi corazón y en mi espíritu, y lo hago, que la cruz sea revelada a nuestra vida. La cruz no es solamente un mártir que quedó ahí muerto y no tenía nada que ver. La cruz significa que Dios se acordó de tu vida y de mi vida, entregando a su único Hijo para que podamos vivir en libertad, para que podamos tener paz y esperanza, y para que podamos coexistir bajo ese reino. ¿Se acuerda ese texto que dice: primeramente buscar qué? El reino. Y mire cómo lo sabemos. El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Va a ser añadido. Y usted va a ver que muchísimas veces buscamos las añadiduras, pero no el reino. Por eso puse hacer lugar para Jesús. Y muchísimas cosas nos distraen, nos desenfocan. Piensen en la semana, ¿cuántas cosas lo han distraído? ¿Cuántas cosas lo han desenfocado? ¿Cuántas cosas nos cansan? ¿Cuántas cosas nos agotan? ¿Se ha agotado? ¿No? ¿Cuántas veces nos agotan? A veces renegar con los hijos, renegar con la economía, con el matrimonio, con el jefe, con el pastor. Pues siempre cae el pastor, siempre el pastor está en toda, ¿no? Y nos agotan. Como nos decía el pastor Altamirano, personas que están agotadas y agobiadas de seguir cargando sobre sus vidas la enfermedad. Y parece ser como que es parte ya de ellos, ¿no? Hace muchos años yo había escuchado cuando el hermano Carlos Anacondia tomaba testimonio a una mujer, y esta mujer decía: sí, porque es mi cáncer, es mi enfermedad, es mío. Y nosotros parece que a veces abrazamos, le decimos: qué lindo que sos, quédate conmigo. ¿Se acuerda de ese dicho que le digo yo? Estamos mal, pero acostumbrados. Estamos mal, pero ya nos acostumbramos a estar mal.
Pero cuando la cruz es revelada, nos damos cuenta y entendemos y comprendemos cuál es el propósito sobre tu vida. Donde ya nuestra mirada no está en las cosas tan chiquitas, sino entender y comprender que nuestra mirada tiene que estar en lo eterno. Dígame un fuerte amén. Y esas cosas que nos cansan agotan nuestra fuerza, y agotan nuestras fuerzas físicas y espirituales. Y aquí es donde el verdadero cristiano tiene que encontrar un solo lugar. ¿Cuántos lugares? ¿Cuántos lugares? Un solo lugar. No hay otro lugar para aquellos que nos decimos ser cristianos, que cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Y ese lugar es donde tenemos que correr. Ese lugar es donde nos tenemos que desesperar por estar en ese lugar. Y ese lugar es su presencia. Por eso dice que no hay lugar más alto, la adoración, y no existe otro lugar más alto que en su presencia. En su presencia hay fuerzas, en su presencia hay fortaleza, en su presencia hay renuevo, en su presencia comenzamos a entender todas las cosas. Por eso, como hijos de Dios, yo tengo que preparar ese lugar para correr a sus brazos. Correr cuando estoy alegre, pero correr cuando también estoy muchas veces atribulado, cansado, desahuciado. Cuando todas las puertas se cierran, ¿dónde va el cristiano? Y ahí es donde comienza a obrar el Señor sobre nuestro interior. Y es ahí donde nosotros lo corremos a Dios y vamos a los recursos que creemos nosotros que son buenos. Y ahí obra lo que muchas veces denominamos lo natural o lo humano, y buscamos qué puede satisfacer nuestras vidas para suplantar la presencia del Señor. Usted sabe que usted no es un ser espiritualoide, usted es un ser espiritual, donde el todo de su vida tiene que estar aferrado y afirmado a Cristo. Dígame un fuerte amén. Amén, amén. Por eso fíjese Jesús. No sé si usted tuvo la oportunidad de leer la Biblia, los evangelios. Y Jesús cómo renovaba sus fuerzas. Jesús cómo hacía cuando veía el agolpamiento de gente, cuando veía que no llegaba a los lados. Él se cansó, lloró, tuvo hambre, tuvo sed. Tantas cosas, porque Jesús demostró que era 100% humano, era natural, pero era espiritual. Y él, cuando estaba cansado, agotado, agobiado, cuando muchas veces las situaciones querían sobrellevarlo o sobrepasarlo, dice que él desde muy temprano, ¿qué hacía? Oraba. ¿Dónde están las fuerzas del cristiano? ¿Dónde están? Dígalo más fuerte. No hay otro lugar. Recién el pastor que decía, hay dos, o te morí o crees. Y decirle al que está al lado tuyo, o te morí o crees. Amén. Si yo creo, hay vida. Si yo hago lugar para Cristo, hay vida. Si yo levanto el altar, hay vida. Jesús dice que desde muy temprano, y para la próxima le voy a predicar por qué es importante orar temprano. Decide el que está al lado tuyo, vos orás, ¿no? Aunque sea para comer. Hay pocos que oran para comer, ¿eh? Para eso tenemos que esforzarnos, dígame un gran amén. Míralo el que está al lado tuyo, decir, ¿tenés una cara de forzado? ¿Tiene cara de forzado o no? Algunos ni lo miran por las dudas. No quiero mentir, dice. Tenemos que esforzarnos en crecer en ese conocimiento. Conocer a Jesús
Es decir, que reconozco mi necesidad ante Él. Conocer a Jesús es decir, sos la prioridad para mi vida. Conocer. Cristo no es el de el 911, iba a decir el 1114, pero ese es el colectivo, ¿no? Cristo no es el 911 para emergencias. Cristo no es el que tiene que andar con una lucecita arriba salvándonos las papas. Cristo es aquel que quiere establecer una relación con sus hijos y que sus hijos, que somos nosotros, podamos conocerlo. ¿Para qué, pastor? ¿Sabe para qué? Para poder vivir, como dice el Salmo 91, bajo el abrigo del Altísimo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, pero ¿cuándo? Cuando yo digo, Señor, voy a preparar un lugar. Y si nos da el tiempo, quiero hablarles de una mujer. ¿Vieron que las mujeres siempre marcan la diferencia? ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? Usted ve la Biblia y en la tierra también. Usted va a ver el matrimonio por la esposa. Si la esposa anda bien, es porque el marido anda bien. Pero la mujer, ¿no es cierto? Dice que es... No, el cuello no. Pero usted se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque la mujer está en cada detalle, sabe la corbatita torcida. Y uno sale, ¿no es cierto?, con la camisa afuera, una media de un color. ¿Nunca se puso una media de un color y otra de otro? ¿No? Sí, no, yo me puse. Y lo peor que en un culto, y estaba con los pantalones que no se me suban. ¿Y por qué? Y porque mi esposa no me... Y la esposa es como la mamá, una cosa así. Cuida los detalles del hijo, del esposo. Si tiene 10 hijos, igual en los 10 hijos. No tiene hijos, bueno, el marido. Pero es esa mujer que muchas veces marca la diferencia. Y ahí es donde la palabra de Dios se cumple. Donde esa mujer que es sabia dice que edifica la casa. Pero en un ratito, si tenemos el tiempo, lo vamos a dar. Si no, decirle que está a tu lado, lo dejamos para el domingo que viene. Crecer en el conocimiento de Cristo. Pablo dijo en el libro a los Filipenses, acompáñeme por favor, en el capítulo 3. Esta es una de las cartas de ese hombre tan fuerte en Dios, llamado Pablo, el famoso Saulo de Tarso, en esa conversión tan grande. En una carta a la iglesia de Filipo, lo tiene allí, capítulo 3, verso 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí que ganancia. Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. A veces no comprendemos y entendemos si estamos en el camino de Dios y seguimos queriendo tener ese espíritu ventajero y queremos solamente tener ganancia para nosotros, pero no entendemos que la ganancia para nosotros es pérdida para nuestra casa y nuestra familia, cuando la ganancia no es Cristo. ¿Me comprende? Y a veces seguimos atados a las cosas de nuestro pasado, nuestro antiguo mundo, y nos cuesta soltarnos. Por eso se acuerda, despojando, sacando, quitando, mirando solamente a Jesús. Es ahí donde podemos construir. Y Pablo era alguien que sabía lo que había dejado. Y sabía y entendía qué era lo que estaba por delante. A veces queremos, ¿no es cierto?, vivir como Pablo y decir solamente lo bueno. Y al final de nuestras vidas poder decir, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla y por lo demás me espera la corona de vida. Pero usted sabe todo lo que tuvo que hacer este hombre, las cosas que tuvo que negarse por amor a Cristo, las que tuvo que padecer. ¿Saben por qué él se conservó? ¿Saben por qué Pablo pudo escribir las cartas alimentando la fortaleza de la iglesia? Iglesias que estaban temblando, iglesias que estaban dubitativas, iglesias que querían volver aún a la antigua religión, porque él había tenido ese encuentro con Cristo.
Y no solamente el encuentro, sino que Él preparó una habitación, un lugar para que Cristo se glorifique. Y Pablo podía estar en la cárcel, podía estar caminando, podía estar sin comer, podía pasar situaciones naufragando, podía estar siendo apedreado, pero él sabía que ese lugar que había preparado para Jesús lo iba a sostener frente a cada adversidad de la vida. Mi pregunta es, frente a cada adversidad de tu vida y de mi vida, ¿qué es lo que me sostiene? Y Pablo en el versículo 7 dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Y sabe qué habla Primera de Corintios sobre el amor? Dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no tiene envidia. Es el amor que es sufrido. Si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿mi amor a Cristo es sufrido? ¿Que cuando un hermano me mira mal no vengo a la iglesia? ¿El amor es sufrido cuando me duele la uña encarnada y no vengo? ¿O hace calor o hace frío? Ponemos aire, sacamos el aire, ponemos... Pero eso allá no pasa donde está usted. ¿No? ¿Es sufrido? Tenemos que comprender y entender que cuando yo hago lugar para Cristo, las cosas son diferentes. Y mire que dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como, se terminaron los amén, ¿vio? Como pérdida, diga conmigo pérdida. Por la excelencia del conocimiento. O sea, fíjese que Pablo no está diciendo, bueno, voy a conocerlo, no. Conocer a alguien excelentemente es como merece la persona que la conozca. Hemos puesto el ejemplo de quizás su esposa, su esposo. Usted tuvo que conocerlo. ¿Cuántos años tiene de casado usted, pastor? 58, Jesús, María y José, dijo. Gloria a Dios, 58 años. ¿No? Pregúntale al hermano si tuvo alguna pruebita por ahí. Pregúntale si tuvo que pasar alguna tormentita. Pregúntele si hubo momentos donde todo se movió. Y yo creo que el hermano va a coincidir conmigo algo. Lo único que los pudo sostener a ellos como matrimonios y familia fue haber hecho un lugar para Jesús. Y no hablo de un lugar físico, sino un lugar de prioridad en la vida. Un lugar de prioridad en el caminar, en el andar. Un lugar de prioridad que frente a las crisis, los problemas y las adversidades, saber dónde ir. Pablo dijo, yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocerlo más y más. ¿Amo conocer a Cristo? ¿Amo conocer más y más de Él? No le quiero preguntar la edad, pero seguramente tiene 25 años. Yo tengo 24, él debe tener 25. Estamos ahí. Y uno nunca termina de amarlo a Cristo, de conocerlo. Y Pablo dice, mi Señor, ¿mi qué? ¿Se acuerda que le dije la diferencia entre Señor y Salvador? Él no dice mi Salvador, mi beneficiario, aquel que me hace zafar, el 911, la sirena roja. Él dice mi dueño, mi dueño. Mire, si algo no me gusta a mí, decirle que está a tu lado, nunca le pidas al pastor, es prestar el auto. No me lo pidas porque no se lo voy a prestar. No me gusta prestar el auto, las herramientas, no me gusta. Yo soy muy llovio, pero yo soy el dueño. Y con eso que soy dueño, ¿qué hago? Lo que quiero. ¿Por qué? Porque soy el dueño, digamos un fuerte amén. Usted quizás tiene una cacerola
¿Cuántos tienen esa sartén que no se la prestan a nadie porque se la queman? ¿No? ¿Vio? ¿Vio cómo sé? Yo sé de cocina, algún día le voy a dar un curso de cocina. Y no, se lo voy a dar a mi hija, si esta no sabe cocinar. Lo primero que me va a hacer, me la va a quemar y si se me quema no puedo hacer la tortilla. ¿Vio cómo sé? Entonces esa sartén no se la presta a nadie. ¿Por qué? Porque usted es el dueño y hace lo que quiere con lo suyo. Ahora fíjese Pablo. Pablo dice, mi Señor, yo quiero conocer a aquel que es el dueño de mi vida. Quiero conocerlo más. Quiero ser ese hombre, quiero ser esa mujer que no me conformo con lo que viví hasta hoy. Quizás tengas 1 año, 6 meses, 10 años o 100 años en el Evangelio. Pero ¿sabés que todavía no conocemos a Jesús? La otra vez estaba en una reunión en el anexo de Malvar y preguntaba por qué no querían hacer la escuela de vida, ¿no? Y yo ya hice tantos cursos, tengo todos los diplomas colgaditos, todos, hizo de todo. Y había ahí un hombre que es pastor, el pastor Nelson estaba. Y usted sabe que ese hombre, mire que ha caminado, Y él comienza todo de vuelta. Porque algo que me dijo y de lo profundo de su corazón, yo quiero todo nuevo de Dios. Porque siempre vamos a aprender algo, digamos un fuerte amén. El problema del cristiano es cuando ya dice que ya está. Llevamos una vida chata, plana, una vida que ya está y bueno, no hay más. Ahora, queridos hermanos, si el Evangelio sería lo que he vivido, nosotros va a ser 37 años más o menos que estamos en el camino del Señor, si bien he nacido, bueno, otro día le cuento un poquito más. Pero ¿saben qué? Uno sigue aprendiendo más, porque dice la Biblia que es el Dios inescrutable. ¿Y qué significa? Que no podemos conocerlo. ¿Cómo hacemos para conocerlo? ¿Cómo hace para conocer a ese Dios? Por eso es que tenemos que preparar lugar y día tras día poder conocerlo a Él, poder saber que somos sus hijos, poder saber de una y de otra forma, como dice Pablo, yo todo lo estimo como pérdida para alcanzar el conocimiento de estar con vos, me sorprendas día a día. Que frente a mi adversidad, que frente a mi problema, yo no tengo que correr la mirada, que no tengo que distraerme, porque todo viene para distraerme. Pero vuelvo nuevamente a ese lugar que quiero construir para estar con vos. Dígame un fuerte amén. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 13, el mismo Pablo hablando a otra de las iglesias, la iglesia en Éfeso, 4, verso 13, dice, si vamos al 12 mejor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la qué? La edificación del cuerpo. Míralo el que está a tu lado y decirle, vos sos parte del cuerpo. Ahora míreme, el cuerpo tiene que ser edificado. Hola. Tiene que ser edificado. Como dijo en la otra carta que hemos leído Pablo, para que lleguemos al conocimiento de aquel que es mi dueño. Aquel que viene a buscar al cuerpo de Cristo, viene a buscar a la iglesia. Y es ese Cristo que quiere que el cuerpo sea edificado, pero para poder ser edificado tenemos que conocer a nuestro edificador. Amén. Seguimos un poquito más, el verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Mediante la unidad de la fe. Si no hay unidad, el cuerpo
no se construye. La mano obedece a lo que la cabeza, que es Cristo, dice. Imagínense que yo estoy hablando y los pies se van moviendo así, ¿no? Se van moviendo las manos, los pies, ¿no? O sea que cada cual, el aldón pirulero. ¿Qué significa los chicos nuevos? Googleenlo, ¿qué significa el aldón pirulero? Que cada cual atiende su... Qué cosa que jugábamos antes, ¿no? Y ahora están todo el día tiqui, 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 tiqui. El aldón. ¿Cuántos jugaron al aldón pirulero? Nada que ver con el sermón, pero no importa. Qué barato que nos divertíamos. Entonces, fíjense, habla de la unidad para que la fe fluya. Ahí tengo algo sobre la fe. Dice que la fe va más allá de una palabra o un sentir. La fe se determina, ¿sí?, al estilo de vida que yo quiero tener. La fe nos cubre el estilo de vida. Entonces, es esa confianza en el completo gobierno de Dios sobre mi vida. La fe no es una palabrita, querido hermano. La fe se vive. Pero ¿cómo puedo tener fe si no le edifico un lugar, no tengo conocimiento de aquel que es el autor y el consumador de la fe? Por eso que dice el autor y el consumador de la fe, me tienen que conocer. Porque si no lo conocemos, el cuerpo no puede ser edificado, y si el cuerpo no es edificado, no puede ser unido. Por eso cuando hablamos de los distintos ministerios, no es el ministerio de alabanza, no es que está alejado o corrido del portero, del que limpia el baño. Todos coordinados formamos un solo cuerpo, y ese es el cuerpo que Jesucristo viene a buscar, y es la iglesia misma. Dígame un fuerte amén y denle un aplauso al Señor. Amén. Hacer el lugar para Jesús. ¿Cómo voy a entender si yo no hago lugar para Jesús? Que mi hermano, yo no puedo hablar mal de mi hermano, porque el Señor dice que es como homicidio cuando yo hablo mal de él, porque él, venga para acá, con esta cara, él es mi sobrino, con esta cara es un hijo de Dios. ¿Y saben qué? Fue lavado con esta cara. Fue lavado con la misma sangre, los dos. Fuimos comprados al mismo precio. Contante y sonante, Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que vamos a celebrar ahora. Dice, y recuerden esto, hagan esto en memoria de mí, que yo los compré. Entonces, esta persona que está a mi lado puede tener 100 millones de errores, pero fue comprado al mismo precio. ¿Cómo voy a hablar mal de él? Si él es parte mío. ¿Usted habla mal de su mano? Gracias. Él, cuando usted se mira al espejo, bueno, es otra cosa. Porque los espejos mienten. Vio que estaba esa que dijo espejito, espejito. No está en la Biblia, pero... Entonces, Pablo habla de la unidad de la fe para que ese cuerpo crezca. Y si vamos al verso 13, que estábamos mirándolo recién, 4:13, yo ya me perdí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Del qué? ¿Del qué? Mira un cachito. Unidad. Fe. Y la unidad y la fe nos lleva a conocer a Jesús. Porque Cristo obra en la unidad. Dígame un gran amén. El conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Está hermoso este texto, porque cuando alguien es perfecto cuando hay unidad, cuando hay fe y cuando hay conocimiento. Dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el Señor Jesús está formando la iglesia, la está formando como ese cuerpo, pero es necesario que nosotros
podamos comprender y entender que tenemos que conocerlo a Él. Porque si yo conozco a Cristo, voy a amar a mi hermano. Si conozco a Cristo, voy a tener unidad. Si conozco a Cristo, voy a tener fe. Si conozco a Cristo, voy a creer en la palabra. Si conozco a Cristo, no me va a pesar la oración, no me va a pesar congregarme, no me va a pesar. ¿Por qué? Porque lo conozco al autor de la vida. Denle un fuerte aplauso. Amén. Conozco. ¿Se acuerda ese hombre llamado Job? Job dice que era un hombre justo y hacía tantas cosas aún por los hijos. Pero cuando vino ahí se le movió toda la estantería. Y comenzó a cuestionarlo a Dios, comenzó a decirle un montón de cosas. Y el Señor dijo, ahora espera un cachito que te voy a hablar. ¿Y qué dijo Job? De oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? Cuando él lo conoció. Cuando él hizo un lugar para estar. Que aunque su corazón estaba tan dolido, el Señor le dice, ahora ceñite, porque quiero hablarte. Y quiero mostrarte quién soy yo. Y Dios se revela en la intimidad al hombre. Eso es lo más glorioso, hermanos. Que aún nosotros siendo tan chiquititos, pecadores, mediocres, limitados, finitos, siendo una partícula de polvo frente a la grandeza de Dios, Él quiere revelarse a tu vida, a tu corazón, a tu casa y a tu familia. Por eso dice, hagamos un lugar para esa presencia. Hagamos un lugar para que Él esté cómodo. Y Pablo dijo, para que Él esté cómodo, yo tengo que sacar todo y estimar todo como pérdida. Jesús no puede estar cómodo con la ambigüedad de esta tierra. Perdón, el sonidista, el semáforo, no el micrófono. Él no puede estar cómodo con nuestra ambigüedad, medio para acá y medio para allá. Las medias, decía mi mamá, son para los pies solamente. No puede existir un medio cristiano. Mira al que está al lado tuyo y decirle, por eso me senté al lado tuyo. Sos un cristiano hecho y derecho. Dígame un fuerte amén. Tenemos que construir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Construir. Y el construir. ¿Dónde está Bruno? Está por ahí. Él está construyendo su casa. Bueno, en realidad se la está construyendo su papá. Pero no importa. Él es mi otro sobrino, está atrás y escondido, y ahora se hizo más chiquito. ¿Cuántos construyeron a ver su casa? ¿Sí? ¿Les conté yo esta? Mire, recién nos estábamos por casar y compramos un terrenito en Varela, vio, de la Sensabello para allá, 2, 3 cuadras. Compramos un terrenito y ¿qué nos compramos? Nos compramos una casa premoldeada. Porque todos los que se casaron tuvieron plata. Gloria a Dios, lo felicito. No, compramos la casita premoldeada encima usada, pero nadie me dijo que no compre jamás una casa premoldeada usada. Nadie me dijo eso. La compramos y de desarmarla y de llevarla de Quilmes hasta allá, cuando llegó parecía la... ¿Vio en el verano que ponemos las cortinas para los mosquitos? Bueno, parecía lo mismo, ¿no? Entonces dijimos con mi esposa, vamos a hacer una cosa, vamos a levantar pared. Levantamos todo alrededor pared, dejamos la estructura y vamos a hacer el techo. Entonces ahí fue donde mi esposa también, la espalda se hizo. ¿Qué estás haciendo? No, así no tenés que agarrar la pala. Ay, cuántas cosas. Y usted se cree... Bueno, seguimos. Usted se cree que... Cuántas cosas. Bueno, entonces estaba ahí mi señora, estamos poniendo la chapa. Y la chapa, bien así, venía así, tenía 2 agüitas muy lindas. Entonces yo estaba de adentro, porque adentro tenía un entrepiso, y no calzaba bien. Entonces la empujo. Y la veo a mi señora que me dice, ¡para! Estaba colgadita de la escalera así, agarrada de la chapa, iba para adelante y para atrás. Y yo no la había visto. Bueno, con eso le quise decir que nos cuesta. Que nos cuesta construir.
Nos cuesta. Claro que nos cuesta. Porque hay que dejar cosas para poder construir. ¿Cuántos me dicen amén? Ya si te gustaba hacer un deporte, no lo podés hacer. Usted sabe que a mí nunca me gustó, así que no me costó nada eso. ¿No? Si quería tomar unos mates tranquilo en su casa, no, porque ya el tiempo lo tiene que poner ahí, la economía, el esfuerzo, los pensamientos, todo en la construcción. Amén. Y esto es lo mismo. Si yo quiero construir un lugar para Jesús, por eso Pablo que dijo, yo voy a sacar, me voy a estimar todo esto como pérdida. Solamente para poder conocerlo, para poder construir esa relación con mi papá, con aquel que me ama, con aquel que me cuida, me guarda, con aquel que me libera de los temores y la angustia. Digamos un gran amén. 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 El Señor siempre en Él habrá renuevo. Cuando construimos estarán las fuerzas, la fortaleza, los milagros. Y ahí empezamos a entender algo. Empezamos a entender que ya no es el vecino, no es el esposo, no son los hijos, sino algo que decía el pastor Altamirano, que vivimos batallas espirituales constantes. Y ahí el cristiano, ¿cuándo empieza a entender? Empieza a entender cuando lo conoce a Jesús. Mientras tanto se la agarra con el esposo, se la agarra con la esposa, se la agarra con la suegra, con los amigos, con el patrón, con todo. ¿Por qué? Porque creen que esos son los enemigos. Cuando conozco a Cristo, lo primero que entiendo es que hay un mundo espiritual que quiere aplastarme. Dice que Satanás vino aquí a matar, a robar y a destruir. Él con todos sus principados, potestades y los demonitos que andan dando vuelta por ahí, quieren hacer eso sobre usted. Por eso es que no lo comprendemos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son naturales, humanos, y como decía Pablo, carnales, y aún los llamó animales. Porque el animal actúa por instinto, y muchas veces nosotros actuamos por instinto. Pero tenemos la mente de Cristo, dígame un fuerte amén. Y esos pensamientos nos llevan a conocerlo. Y cuando yo lo conozco, entiendo que hay un mundo espiritual. Dice el libro de Zacarías 4:6, no es con fuerza sino con mi espíritu. No es con las fuerzas, no es por lo que usted sepa, sino que las batallas se ganan espiritualmente. Y yo creo que el testimonio que hemos oído hoy es la grandeza enorme de ¿qué? De saber que tus batallas se van a liberar espiritualmente. Yo te desafío a que hoy cuando llegues a tu casa y aquellas cosas que han venido, no sé si usted ha visto Cuarto de Guerra en algún momento, una película, y donde allí la protagonista abrió las puertas y le dijo, diablo, no tenés lugar acá. No, entiéndame, no es que las puertas lo van a limitar, sino lo que limitan, ¿sabe qué es? Su fe. Lo desafío que le diga enfermedad, basta, ya me cansaste. Que le digas, mirá, la economía, que le digas la tristeza, que le digas la rebeldía, lo que sea, ya hasta acá llegaste, te puse un límite. ¿Sabes por qué? Porque hoy en adelante voy a creer lo que dice la palabra. De hoy en adelante voy a levantar ese lugar para poder conocerte, y ahí voy a comprender que no son mis fuerzas, que no es lo que sé ni es mi experiencia, sino es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es todopoderoso. El Espíritu de Dios es aquel que vive y habita dentro tuyo y mío. El Espíritu del Creador de todas las cosas. ¿Cómo no peleará tus batallas? Pero ¿qué pasa? Estamos tan cegados, estamos tan limitados, estamos tan distraídos, que lo que menos queremos hacer es conocerlo a Cristo.
nos conformamos con sentir el calorcito. Y me acuerdo en la época que el pastor seguramente se debe acordar, en el 95, 96, 97, ¿no? Donde estaba la risa, corrían, nos caían, estaba todo y era todo tan lindo. Ahora, ¿sabe qué pasó con la iglesia? La iglesia se quedó con eso. La iglesia no entendió que eso era para sacarlo afuera. La iglesia no hemos entendido que Dios se manifestaba al pueblo diciendo: estoy con ustedes, para que lleven la palabra, para que sanen a los enfermos, para que liberten a los cautivos, para que abran las cárceles espirituales, para que pongan las manos sobre los enfermos. Y nos quedábamos horas y horas y horas, y estaba mal. No estaba mal. Lo malo fue que nos quedamos ahí. Y pasaron muchos años. Y yo creo que hemos aprendido algo, pastor. Y lo que hemos aprendido es que lo poquito o mucho que tengamos es para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Para que podamos salir de estas paredes. Para que podamos, mire hermano, lo desafío que en esta semana vaya un enfermo y le ponga las manos sobre él. Porque no es suyo el poder. Decirle que está a tu lado: no es tuyo. Y no es por lo que vos sepas o no es por lo que vos seas, sino por quién sos en Dios. Entonces te desafío a que ores por los enfermos, que pongas tus manos, que prediques la palabra. Pero eso, ¿qué lo hace? El conocimiento de Cristo, la ignorancia de la cruz del Calvario, la ignorancia de la relación con nuestro Padre Celestial, nos lleva a mirar nuestro propio ombligo, nos lleva a mirar nuestras necesidades, nuestras dolencias, hasta dónde alcanzo y hasta dónde no alcanzo. Por eso usted va a ver que este Pablo era una topadora. Este Pablo no le importaba el lugar donde estaba. Él sabía que la iglesia tenía una función, y la función era que Cristo sea exaltado, y por eso empuja a la iglesia a que lo conozcan al autor, que conozcan al que les dio vida, que conozcan a aquel que los rescató, que conozcan a aquel que los libertó. Nos quedamos con la liberación, pero no nos quedamos con el libertador. ¿Cuántos me dicen amén? Nos quedamos con la sanidad, pero no con el sanador. Entonces nos gusta la sanidad, nos gusta, pero el Señor quiere algo más. Decía el que está al lado tuyo: Cristo quiere algo más. Amén. Amén. Y por último, decir al que está al lado tuyo: último o anteúltimo, bueno, por ahí andamos. Libro de Éxodo, capítulo 33. Verso 14. El verso 13 dice Moisés: ahora pues he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tus caminos para que te conozca. ¿Para qué? Conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Como diciendo: arréglatela, Señor, por favor, que ya me tienen cansado. Esa parte la digo yo, no la dice Moisés, por supuesto. Y él le dijo, o sea, al Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora mire lo que dice alguien que quería conocer a Dios. Alguien que conocía, pero apenas, su poder, su gracia y su amor. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Quién puede decir eso? Alguien que conoce a Dios. Alguien que quiere conocer ¿a quién? A Dios. Lo más importante que entendía Moisés no era la gente que tenía, no era la economía, no eran las vaquitas, todo lo que tenía, no era eso. Lo más importante era su presencia.
Por eso dice, yo quiero conocerte más. Yo quiero acercarme más a vos, Jesús. Cuando nos acercamos a Él, comenzamos a amar lo que Él ama. Por eso nos cuesta tanto. Allí hay un ejemplo hermoso, donde había un camino, diga conmigo, un camino. Y había una persona que fue asaltada y estaba tirada. Y dice que pasó el levita, el sacerdote, y pasaron todos, y miraron. ¿Y qué hicieron? Porque no conocían a Dios. La insensibilidad sucede cuando no conozco. La falta de apatía, la falta muchas veces, o esa indiferencia al dolor. Usted sabe, hermanos, que mientras estamos acá, y diga conmigo, estamos re bien. ¿Cuántos me dicen amén? Hay gente que está planificando suicidarse. Hay gente que se está matando. ¿Y qué nos hace diferentes? Nos hace diferentes es conocerlo a Él. Porque voy a comenzar a amar lo que Él ama. ¿Y sabe qué ama a Cristo? Las vidas, las almas. ¿Sabe qué ama? A los que se caen y nadie los puede restaurar. ¿Sabe qué ama? A aquellos que se extraviaron y no saben cómo volver al camino. Aquellos que un día aún estuvieron sobre una plataforma y no hay nadie que un hombro ponerle y decirle, contá conmigo porque voy a orar por vos. Contá conmigo porque voy a tomarte de la mano y no te voy a soltar. Eso es cuando alguien conoce a Jesús. El conocimiento no es solamente para hacer una fiestita, querido hermano, hermana, en nosotros. El conocimiento es para que podamos salir, impactar el ambiente espiritual. Y donde usted esté, la presencia del Señor, como dijo Moisés, esté y cambien los ambientes y puedan transformarse y pueda cambiar el ambiente de su hogar, de su familia, de sus hijos, puedan cambiar los pensamientos a través de la unción. Y la unción, le vuelvo a decir, no es para caerse, la unción es para que las vidas sean salvas. La unción es para que el poder de Dios se manifieste y todos entiendan, crean y comprendan que hay un Salvador, hay un Señor y hay un Redentor y se llama Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Amamos, vamos a amar lo que Él ama. ¿Cuándo vamos a amar lo que Él ama? Cuando nos acercamos a ese trono, cuando le hacemos lugar, cuando estamos allí. Amamos las almas. Yo puse que muchísimas veces estamos distraídos con lo natural. Y hay dos cosas mientras preparaba el sermón venían a mi mente. Cuando alguien se distrae en lo natural, mira lo necesario. ¿Qué mira lo natural siempre, mire un cachito, me saco esto, casi lo veo mejor. Lo natural ve lo necesario, pero no ve lo prioritario. No ve la prioridad. Ve lo que necesita, pero no ve la prioridad de esa vida. Cuando conozco a Jesús, cuando conozco a este Padre, cuando su presencia está conmigo, cuando anhelo más de Él, no voy a mirar lo necesario, voy a mirar cuál es la prioridad. Y mi pregunta es, ¿cuál es la prioridad para tu vida? ¿Cuál es la prioridad para tu familia? Porque de acuerdo a la prioridad van a estar tus necesidades. Vas a caminar en favor de eso. La prioridad del reino son las almas. La prioridad del reino de Dios son las vidas, la restauración, la sanidad. Vuelva a leer Isaías 61. ¿Se acuerda que dice el Espíritu está sobre? Ahora, ¿qué dijo ahí?
era una profecía sobre Jesús, pero decirle que está a tu lado, vos sos igual a Jesús. Así que es para vos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por cuánto el Señor ¿Para qué? Para estar bien, no tener problemas, tener plata, tener perro, gato y que la suegra no moleste. ¿Dice eso? No. Para dar las buenas nuevas a los abatidos, a los cansados, a los quebrados, a los rotos, a los que no saben distinguir la derecha de la izquierda, aquellos que no tienen fuerzas para seguir para adelante, abrir las cárceles espirituales. Ese es el trabajo de alguien que conoce. Si no, nos quedamos con la primera parte y volvemos a hacer la misma fiestita que hicimos en el año 95, 96. Fue muy linda, ¿eh? Yo fui parte de eso, hermosa. Pero ¿saben qué? Muchas personas salían de ahí y eran exactamente iguales. Porque necesitamos conocer a Jesús. Amén. Amén. Para el domingo próximo, decirle que está a tu lado, para el domingo próximo, dígaselo. Vamos con una mujer. Y esta mujer excepcional. Una mujer que hizo lugar. Hizo lugar. ¿Saben para qué hizo lugar? Para el profeta. ¿Y el profeta qué representa? La presencia de Dios. Invirtió, gastó un lugar para que cuando hubo problemas no corrió a otro lugar, sino a la presencia. Y cuando Dios está, las cosas son sanas. Y aún los muertos tienen vida. Entonces, ¿cómo no va a valer la pena hacer un lugar para la presencia de Dios? Toma la mano de la persona que está a tu lado.